Buenas tardes, el día de hoy vamos a desarrollar los primeros dos ejercicios correspondiente a la parte numérica del primer examen de mecánica dinámica en UDEV. Este es el segundo video de una trilogía, el primero desarrolló todo lo correspondiente a la teoría y ya está subido en este canal. El siguiente video se subirá aproximadamente mañana y desarrollará los otros dos ejercicios correspondientes a la parte numérica. Pues bien, comencemos. El marco mostrado en la figura 3, esta es la figura 3, tiene un comportamiento muy particular. Se pide la aceleración del PIMPE para cada caso mencionado. Nos están diciendo que radio es igual a 3 pulgadas. Yo por mi parte he colocado todas las fórmulas que se han desarrollado a lo largo del curso. Acá tenemos las fórmulas correspondientes a coordenadas polares. Por aquí tenemos las correspondientes a normales y tangenciales, y estas son las fórmulas correspondientes al movimiento relativo con eje rotante. Pues comencemos. El apartado nos dice que tenemos un marco que rota con una velocidad angular constante de 1 radián por segundo, un r por segundo. Entonces, al decirnos que rota con 1 radián por segundo, nos están diciendo que es una velocidad angular positiva. Por lo tanto, su giro se va a encontrar en dirección K, que estaría saliente de la pantalla. Aquí tenemos la dirección X o Y y la dirección J. Y esta es igual a 1 radián por segundo. Pues bien, recordemos que cuando teníamos velocidades angulares y aceleraciones angulares y un centro de giro definido, recorríamos a las formulaciones correspondientes a coordenadas polares. La aceleración en coordenadas polares nos dice que va a ser la aceleración en dirección de radio, no hay porque es un radio constante, menos el radio multiplicado por la velocidad angular elevado al cuadrado, θ punto es igual a la velocidad angular, más el radio multiplicado por la aceleración angular, no hay aceleración angular, más dos veces el radio, la velocidad en dirección de radio por la velocidad angular. No hay velocidad en dirección de radio, por lo tanto es 0. Entonces nuestra única componente correspondiente sería este valor, de donde tendríamos que la aceleración va a ser igual a menos el valor de radio multiplicado por la velocidad angular elevada al cuadrado. Entonces tendríamos que la aceleración va a ser igual a menos el radio era igual a 3 pulgadas, todo esto multiplicado por la velocidad angular que va a ser igual a 1 elevado al cuadrado. Y todo esto se va a encontrar en qué dirección. La dirección que se encuentra la acción de esta aceleración angular es en la dirección de radio negativa. Por lo tanto, tendríamos que esta aceleración angular se encuentra entrante hacia el centro de la circunferencia o hacia el centro de radio. Por lo tanto, sería menos el valor de J, de donde tendríamos que la aceleración va a ser igual a menos 3J. Con esto habríamos desarrollado el primer apartado. Luego nos dice lo siguiente: considerando que el marco se mantiene estático y el pin se desliza con una velocidad constante de 4 in por segundo hacia la izquierda, entonces nosotros tendríamos un vector que se dirige hacia la izquierda que nos indica que es la velocidad, y esa velocidad es de 4 pulgadas por segundo. Cuando nosotros no teníamos un giro de marco y simplemente tendríamos un punto que se desliza a través de una trayectoria curvilínea o en este caso circular, nosotros recurríamos a las formulaciones de coordenadas normales y tangenciales. Como es una velocidad constante, no va a existir variación de velocidad o aceleración en la dirección tangencial. Por lo tanto, esta expresión se hace 0. Por otro lado, tenemos una velocidad elevada al cuadrado sobre el radio que correspondería a la aceleración en dirección normal. Y esa aceleración se encontraba entrante hacia el centro de la circunferencia. Esta va a ser la segunda aceleración. Por lo tanto, ese valor de aceleración va a ser igual a la velocidad elevada al cuadrado sobre el radio de curvatura, que en este caso sería ρ. La aceleración va a ser igual a 4 elevado al cuadrado. Todo esto dividido entre el radio de curvatura, que era igual a 3, de donde tendríamos que esa expresión resulta ser 5.3. Pero ese sería el módulo de la aceleración. Nosotros necesitamos esa aceleración de forma vectorial, por lo tanto sería menos 5.3 en dirección J, puesto que se encuentra entrante hacia el centro de la circunferencia. Por otro lado, nos están diciendo que adicional al apartado B, el pin aumenta su velocidad a razón de 1 milla por hora por segundo. Al decir que aumenta su velocidad, nos están diciendo que va a tener una aceleración. Y en este caso la aceleración se va a encontrar en el mismo sentido que la velocidad, puesto que es la única forma en la cual aumente.
Recordemos que la velocidad por su propia cuenta nos generaba un vector entrante de aceleración, que era menos 5.3j. Por otro lado, nos están diciendo que esta aceleración es igual a una milla, todo esto dividido entre hora, entre segundo. Por lo tanto, aquí se va a multiplicar por segundo. Entonces, el único problema en este caso sería obtener las millas en pulgadas por segundo elevado al cuadrado. Recordemos que una milla es igual a 63.360 pulgadas. Todo esto dividido entre una hora, que equivale a 60 minutos, multiplicados por 60 segundos. Y multiplicados por segundo, de donde tendríamos que esto va a ser igual a 17.6. Por lo tanto, la aceleración va a ser igual a 17.6, pero se encuentra orientada hacia la izquierda. Por lo tanto, va a ser negativo, menos 17.6 en dirección de Y, a la cual se le debería sumar la aceleración en sentido normal, que sería menos 5.3j. Por lo tanto, la aceleración del punto A adicionándole una aceleración en sentido tangencial va a ser igual a menos 17.6 y menos 5.3j. En este apartado nos están diciendo que adicional al apartado C, el marco rota con una velocidad angular constante horaria de 1 radián por segundo elevado al cuadrado. Entonces, al decirnos que es horaria, nos están diciendo que se va a encontrar en este sentido. Escogemos este sentido y este va a ser igual a 1 radián por segundo. Además, nos están diciendo que es adicional al anterior ejercicio. Por lo tanto, el punto P va a tener una velocidad y una aceleración independiente. Como acá tenemos dos sistemas de movimiento, un sistema que mueve el marco y un sistema del punto P que se desplaza a través de la curvatura del marco, vamos a tener un sistema de ejes relativos. Por lo tanto, la aceleración del punto P se va a definir de la siguiente forma, con esta expresión. Recordemos que el punto B representaba el punto de análisis, que en este caso sería el punto P, y el punto A representaba el punto de origen. Aceleración del punto A individual no tiene, puesto que es un punto fijo. Aceleración angular no existe, por lo tanto esta expresión se anula. Menos omega cuadrado multiplicado por el radio, y esa expresión ya la habíamos calculado. Entonces vamos a colocar el valor de omega cuadrado multiplicado por el radio, al cual se le va a tener que sumar el valor de la aceleración del punto P relativo. Aquí voy a poner aceleración relativa, al cual se le va a tener que sumar la famosa aceleración de Coriolis, que es igual a 2W multiplicado por la velocidad relativa. En donde, desarrollando, tendríamos que la aceleración va a ser igual a menos R multiplicado por W al cuadrado. Esa expresión era igual a menos 3J. Más, la aceleración relativa se refiere al valor que tiene la aceleración. El desplazamiento propio del punto P expresaba la siguiente aceleración, que se hallaba con coordenadas normales y tangenciales, más el valor de menos 17.6 y menos 5.3j, al cual se le tendría que sumar la aceleración de Coriolis. Por su parte, la aceleración de Coriolis era igual a 2 veces multiplicado por la velocidad angular. La velocidad angular, al ser en sentido horario, va a ser negativo, menos el valor de 1 que se encuentra en la dirección de K. Y todo esto se va a tener que multiplicar por la velocidad relativa. La velocidad relativa también es negativa, puesto que se encuentra en dirección hacia la izquierda, y es igual a 4 pulgadas por segundo. Tendríamos que negativo con negativo es ese negativo, y este se encuentra en la dirección de Y. Entonces tendríamos que menos 1, menos por menos se va a convertir en más, 2 por 1 por 4 es igual a 8, y K por I es un producto que se encuentra en dirección horaria, por lo tanto su resultado va a ser J positivo. Entonces aquí a la expresión de la aceleración total únicamente nos quedaría sumarle el valor de 8J, de donde tendríamos que la aceleración final, o la aceleración del punto P, cuando le integremos el valor de la velocidad angular igual a 1, va a ser igual a esta expresión, que resultaría menos 0.3j menos 17.6 y que sería la respuesta del apartado D. Ahora, el apartado E nos dice: adicionalmente, el marco desacelera a razón de 15 grados por segundo al cuadrado.
Si nosotros teníamos inicialmente una velocidad angular que se encuentra en sentido horario, ahora nuestra aceleración angular se va a encontrar en sentido antihorario, puesto que desacelera. Y esa relación era igual a 15 grados por segundo al cuadrado. Esos 15 grados tenemos que convertirlos a radianes para poder tener una aceleración con unidades que podamos trabajar. Por lo tanto, a 15 lo vamos a tener que multiplicar por pi radianes, que sería 3.141592. Todo esto dividido entre un radián equivale a 180 grados. De donde tendríamos que esa expresión resulta como 0.262 radianes por segundo. De donde tendríamos, por último, que la aceleración angular, o sea, alfa, es igual a 0.262 radianes por segundo elevado al cuadrado. Entonces nos están pidiendo adicionar al apartado de esta aceleración. Recordemos que habíamos adicionado todos estos componentes de la aceleración que corresponderían a las componentes siguientes: la menos w al cuadrado por r, aceleración relativa, y la aceleración de Coriolis. Recordemos que para completar la formulación de la aceleración total necesitábamos añadir el valor de la aceleración que tiene el punto A por sí mismo, que no tiene, entonces sigue siendo 0. Entonces únicamente necesitaríamos añadir el alfa multiplicado por el radio. De donde tendríamos que la aceleración va a ser igual a esta expresión, menos 0.3j menos 17.6i, al cual se le va a tener que sumar el alfa, que se encuentra en dirección de K, todo esto multiplicado por el valor de el radio, que sería el radio que se encuentra, el radio que sería 3 veces J. Entonces nosotros tendríamos que la aceleración va a ser igual a, copiamos esta expresión, más el valor de 0.786, K por J nos va a dar un producto que va a estar en sentido horario. Por lo tanto va a ser negativo y va a ser el valor de I en dirección negativa, menos. Entonces tendríamos que la aceleración va a ser igual a toda esta expresión, que resulta siendo el valor de menos 0.3j menos 18.386i, que sería la respuesta del apartado E. Por último, resolvamos el apartado F. Explicar en cada caso, de A hasta E, si existe aceleración de Coriolis. Si existe, indicar su valor. En el apartado A, al tener solamente una velocidad angular y no tener velocidad relativa, obviamente no va a existir una aceleración de Coriolis. Por lo tanto, en el apartado A no existe aceleración de Coriolis. En el apartado B, únicamente tenemos velocidad relativa, pero no tenemos velocidad angular. Por lo tanto, tampoco existe aceleración de Coriolis. En el apartado C viene a ser el mismo caso. Es un ejercicio desarrollado por coordenadas normales. No hay una velocidad angular. Por lo tanto, en el apartado C tampoco existe aceleración de Coriolis. En el apartado D, aquí lo hemos calculado directamente. La aceleración de Coriolis sí existe. Y tiene el valor de 8j. Y en el apartado E, por último, también existe aceleración de Coriolis, puesto que va a ser la misma aceleración de Coriolis que se va a encontrar en el apartado D. Entonces sí existe aceleración de Coriolis y va a ser igual a 8j. De esta forma habríamos finalizado el desarrollo del primer ejercicio. Pasemos al segundo. Pues bien, continuamos con el desarrollo del ejercicio 2. Nos dice lo siguiente: en la grúa montada sobre orugas de la figura 4, esta es la figura 4, el brazo de la pluma OP tiene una longitud de 0.13 kilómetros, que sería igual a 13 metros, articulada en la plataforma de cabina. Esta gira con una velocidad constante ω1 de 28.65 grados por segundo, y en simultáneo la pluma está elevándose a una velocidad angular de ω2 de 20 revoluciones por minuto. En el instante mostrado, cuando la pluma pasa por el ángulo de 30 grados con la horizontal. Entonces, lo que nosotros tenemos es esta figura inicial, y nos están pidiendo calcular la velocidad absoluta del punto P. Además nos están pidiendo calcular la aceleración absoluta en el extremo P, y si existe aceleración de Coriolis, cuál es el valor.
Entonces, como pueden ver, acá tenemos velocidades angulares, no hay aceleraciones angulares, por lo tanto va a ser un movimiento constante, desacelerado, y un movimiento que va a constar de velocidad constante. Entonces aquí yo he copiado las fórmulas de velocidad angular y también las fórmulas que corresponden a un ejercicio de sistemas con coordenadas relativas. Entonces, para empezar a desarrollar el ejercicio, comencemos con la toma de datos. Nosotros tenemos que la longitud es igual a 0.13 kilómetros. 0.13 kilómetros tendríamos entonces que radio. A ver, para empezar nosotros tenemos que la longitud del brazo OP es igual a 0.13 kilómetros. Desde este punto, este es el punto P y este es el punto O. Nos están diciendo que son 0.13 kilómetros. Entonces tendríamos que radio va a ser igual a 0.013 kilómetros, que estaría multiplicado obviamente por 1000. Y esto resulta ser igual a 13 metros. Nosotros tenemos un radio de 13 metros. Por otro lado, nos están diciendo que la velocidad angular 1, o sea, omega 1, es igual a 28.65 grados por segundo. Pues bien, lo que nosotros tenemos aquí es una velocidad angular 1 y una velocidad angular 2. Lo primero que debemos definir es cuál va a ser la velocidad de nuestro eje absoluto y cuál va a ser la velocidad angular de nuestro eje relativo. ¿Cómo diferencio yo un eje absoluto de un eje relativo? Un eje absoluto es aquel que mueve más partes del mecanismo que un eje relativo. Por ejemplo, el omega 2 únicamente está moviendo este brazo, pero el omega 1 está moviendo tanto el brazo como también el mecanismo que soporta el brazo. Por lo tanto, podríamos definir que todo lo que tiene que ver con omega 2, alfa 2, va a ser el sistema relativo. Entonces todo lo que tiene que ver con omega 1 y alfa 1 va a ser el sistema absoluto. Esa es la terminología que a mí me gusta darle. Por lo tanto, omega 1, que es del sistema absoluto, es igual a 28.65. 28.65 grados por segundo. Pero recordemos que un grado equivalía a decir a pi sobre 180. Entonces, pi es igual a 3.141592, todo esto dividido entre 180 grados. De donde tendríamos que esta velocidad angular va a ser igual a 0.5 radianes por segundo. Por otro lado, no tenemos ninguna aceleración angular, entonces este valor se va a hacer 0 y no hay valores que nos expresen variación del radio, o sea, el punto P no se está alejando. Por lo tanto, la velocidad en dirección de radio como la aceleración en dirección de radio también va a ser 0. Para el sistema 2 nosotros tenemos que la velocidad angular es igual a 20 revoluciones por minuto. 20 revoluciones por minuto es lo mismo que decirte 20 vueltas por minuto. Entonces tendríamos que una vuelta es igual a 2 pi, 2 multiplicado por pi radianes, 3.141592. Y un minuto es igual a 60 segundos. De donde tendríamos que esta expresión nos va a resultar a 2.094 radianes por segundo, o en este caso 2.09 radianes por segundo. Tampoco tenemos una aceleración angular en nuestro sistema relativo, por lo tanto esta expresión se va a hacer 0. Y tampoco tenemos variación de radio en el punto P, entonces esta expresión se hace también 0. En conclusión, tenemos los siguientes datos. Tenemos W1, que es la velocidad angular del sistema absoluto, tenemos un radio de giro y también tenemos una segunda velocidad angular que corresponde al sistema relativo. Por lo tanto, definamos la velocidad absoluta del punto P. La velocidad absoluta del punto P, o en este caso representada en esta ecuación como el punto B, va a ser igual a la velocidad que tiene el punto A. El punto A no se desplaza en ningún sentido, por lo tanto esta velocidad se va a hacer 0. Necesitamos calcular la velocidad relativa del punto B, que se va a formar a partir de la velocidad angular 2. Y después de eso la multiplicamos por el omega absoluto multiplicado por el radio. Entonces la velocidad del punto B relativo, B de B relativo, se va a calcular con las ecuaciones de coordenadas polares. Nosotros teníamos que por coordenadas polares
La velocidad relativa se expresaba como una variación de radio en dirección de radio más r multiplicado por θ punto, que vendría a ser la velocidad angular en dirección de θ. Entonces aquí lo que nosotros tenemos es que no hay una variación de radio, por lo tanto esta expresión se va a hacer 0, de donde la tendríamos que eliminar, a la cual tendríamos que sumar el valor de r multiplicado por la velocidad angular en el eje de θ. Y también esto se puede expresar como la velocidad angular omega 2 multiplicado por el radio de curvatura, que en este caso sería r. Entonces tendríamos que la velocidad del punto B relativa va a ser igual a el valor de omega 2. Omega 2 es igual a 2.09 radianes, y 2.09 radianes por la dirección antihoraria que está tomando y está ubicado en Z va a ser igual a 2.092 ubicado en la coordenada K. Todo esto va a estar multiplicado por el radio. Este radio se va a descomponer tanto en X como en Y. Por lo tanto, tendríamos que va a estar multiplicado por el valor del radio, que son 13 metros, multiplicado por el coseno del ángulo de 30 grados. Todo esto que se va a encontrar en el eje X, entonces Y, al cual se le va a tener que sumar el valor de 13 multiplicado por el seno del ángulo de 30 grados, todo esto en dirección de J, de donde tendríamos que la velocidad relativa va a ser igual a 2.09K multiplicado por el valor de 13 por el coseno de 30 es igual a 11.26, y eso se va a encontrar en la dirección de Y, al cual se le va a tener que sumar el valor de 6.5 en la dirección de J, de donde tendríamos la siguiente respuesta. La velocidad del punto B va a ser igual a el valor de 23.53 K por I. K por I es un producto que se va a encontrar en sentido antihorario, por lo tanto va a ser el valor de J positivo. Por otro lado tenemos más el valor de 13.585 K por J. K por J es un producto que va a estar en sentido antihorario, por lo tanto este va a ser I y va a ser negativo. Esta sería la velocidad relativa. A todo eso le tendríamos que sumar la velocidad de omega 1 multiplicado por el radio de curvatura. Entonces lo que vamos a calcular en este lado va a ser igual el valor de omega 1 multiplicado por el radio de curvatura. Entonces tendríamos lo siguiente. Omega 1 se encuentra en la dirección de Y, y al ser un giro en este sentido se va a encontrar en Y positivo. Por lo tanto, omega 1, que era igual a 0.5 radianes, se va a encontrar en la dirección de J. Todo esto va a estar multiplicado por el radio de giro, que va a ser igual a 11.26 I más 6.5 J. De donde tendríamos que esta expresión resulta ser igual a el valor de 5.63 JI más el valor de 3.25 J cuadrado. Recordemos que un vector de dirección elevado al cuadrado es igual a 0. Por otro lado tenemos que J por I es igual a un producto que va a estar en sentido horario. Por lo tanto, este va a ser el valor de K, pero va a ser un valor negativo. Entonces podríamos definir que la velocidad del punto B va a ser igual a menos 5.63K, que corresponde a esta expresión, a la cual se le va a tener que sumar toda esta otra expresión, que va a ser igual a 23.53J, menos el valor de 13.58I. Por lo tanto, podríamos definir que la velocidad absoluta de B va a ser igual a esta expresión, 5.63K más 23.53J menos 13.585I. Ahora nos están pidiendo calcular si existe aceleración de Coriolis. Nosotros tenemos una velocidad relativa y también tenemos una velocidad angular que no genera la velocidad relativa. Por lo tanto, sí vamos a tener una aceleración de Coriolis. Entonces nosotros tenemos lo siguiente, que la aceleración de Coriolis es igual a 2 veces la velocidad angular principal, que sería 0.5 J. A todo eso se le multiplica por la velocidad relativa generada por la segunda velocidad angular, que sería 23.53 J menos 13.58I, de donde tendríamos que la aceleración de Coriolis va a ser igual a esta expresión, 23.53 J al cuadrado menos 13.585 JI.
este vector elevado al cuadrado va a ser igual a 0 y que j por i es un producto en sentido horario, por lo tanto va a ser negativo y negativo por negativo se hace positivo y esto estaría ubicado en la dirección de k. J por i es igual a k. La aceleración de Coriolis sí existe y va a ser igual a 13.585. Por último, nos están preguntando calcular la aceleración absoluta en el extremo P. La aceleración absoluta en el extremo del punto P va a ser igual a, que en este caso está representado como B, la aceleración del punto A no existe, aceleración angular alfa tampoco existe, menos velocidad angular elevado al cuadrado multiplicado por el radio. Esa sí existe, que sería la omega 1 multiplicado por el radio. Por último, la aceleración total tendríamos que va a ser igual a menos omega, el omega principal elevado al cuadrado, todo esto multiplicado por el radio que existe desde el punto P hasta el punto A. Por lo tanto va a ser igual a menos el valor de omega al cuadrado, omega 1 elevado al cuadrado va a ser igual a 0.5 elevado al cuadrado. Todo esto multiplicado por el radio que existe desde el punto de análisis hasta el punto, por el radio desde P hasta A, que sería esta expresión, a la cual se le va a tener que sumar la aceleración relativa, que se calcularía con coordenadas polares tomando en cuenta únicamente la velocidad angular 2. Entonces la aceleración relativa va a ser igual a, si consideramos esta expresión como fórmula de polares, tendríamos una variación de radio, no existe, R2 puntos no existe, menos el valor de R multiplicado por la velocidad angular al cuadrado, sí existe, acá tenemos una velocidad angular, a lo cual se le tendría que sumar una aceleración angular que no existe y tampoco una velocidad angular. Por lo tanto, la aceleración relativa únicamente va a ser igual a menos el valor de omega 2 elevado al cuadrado, todo esto multiplicado por el radio que existe o el radio de análisis. De donde tendríamos que esta expresión va a resultar el valor de 2.9 elevado al cuadrado o menos 2.09 elevado al cuadrado, todo esto multiplicado por la expresión del radio, de donde tendríamos que esa aceleración relativa resulta ser a menos 49.18 i más menos 28.39 j. Entonces lo único que tendríamos que hacer es sumar la aceleración relativa en este extremo más el valor de la aceleración relativa, al cual se le va a tener que sumar además la aceleración de Coriolis, que era igual a 13 veces el valor de k. Entonces lo único que quedaría sería desarrollar esta expresión, de donde tendríamos que la aceleración total va a ser igual a menos 52 i menos 30.018 j más 13.585 k. Entonces las respuestas serían las siguientes. La velocidad del punto B total es esta. La aceleración de Coriolis existe y es esta. Y la aceleración total existe y obviamente es esta expresión. De esta forma habríamos concluido con el desarrollo del segundo ejercicio y los espero mañana para los siguientes 2 ejercicios correspondientes a la parte numérica. Eso sería todo por esta emisión. Muchas gracias.